Feliz miércoles 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Con ustedes el Padre Arnaldo Ortiz Dominici. Celebramos hoy estos dos grandes pilares de la Iglesia. Pedro, el primer Papa, aquel que hoy contemplamos en el Evangelio, que inspirado por el Padre del Cielo, reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellos que no eran judíos, de aquellos que no habían conocido al Dios de Israel, lo escuchamos decir: he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Dos hombres enamorados de Jesucristo, apasionados de Jesucristo. A Pedro lo llamó el Señor en persona. Siendo un pescador, lo llamó a ser pescador de hombres. Y además lo hizo la columna principal de la iglesia. Si bien la piedra angular de la iglesia es el mismo Señor, la columna principal es Pedro. Y Pablo fue llamado en el camino a Damasco, cuando el resucitado le permite ver el don de la gracia, el don de la salvación que Él nos ha traído. Pablo buscaba ser justo, buscaba hacer la voluntad de Dios, pero pensaba que era por sus propias fuerzas. En cambio, en el encuentro con Cristo descubrió que es por pura gracia. Los dos dieron la vida para anunciar el Evangelio, para anunciar a aquel que ha venido a rescatarnos, a librarnos, a darnos una vida nueva, Jesucristo el Señor. Y lo han hecho como lo que son miembros de la iglesia. No podemos imaginar a un Pedro siendo cristiano solo, ni a un Pablo tampoco, que de hecho Pablo mismo dijo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, es decir, que cada uno asuma su propia pasión en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Hombres de Jesucristo, hombres de iglesia, que son un solo misterio. ¿Cuánta confusión hay con esto hoy día? Hay muchos que dicen que creen en Cristo y no en la iglesia. Eso verdaderamente es imposible. Porque si de hecho conocemos a Jesús, es porque ha habido una comunidad, a quien llamamos iglesia, que ha sido fiel al mensaje recibido, que ha sido fiel a la misión recibida. De hecho, qué hermoso que hoy tú y yo podamos reconocer que somos parte de la misma iglesia, de la única iglesia de Pedro y Pablo, que tenemos la misma misión de ellos, que no es otra sino hacer presente a Jesús en medio del mundo. Y claro, en este momento pues estarás pensando: bueno, pero también tiene muchos defectos la iglesia. Pues sí, de hecho Pedro y Pablo se muestran como hombres muy débiles. Pedro negó 3 veces al Señor. Pablo persiguió a la iglesia. Tú y yo tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades, porque es muy fácil pensar en los pecados de los demás. Pero justamente ellos entendieron que la iglesia, como dicen algunos, y eso me gusta mucho, no es un museo de santos, sino un refugio de pecadores. Justo porque soy débil, porque reconozco mi debilidad, necesito de la iglesia, necesito de la comunidad. Y qué hermoso que la iglesia me sostiene, la iglesia me nutre, y a la vez yo, tú, nosotros somos iglesia. Estamos llamados a construir la iglesia, a aportar a la construcción del reino de Cristo. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy, tanto en la primera lectura como en la segunda, aparece cómo el Señor libra a Pedro y Pablo,
los libra para que continúen anunciando la salvación. De hecho, dice hoy San Pablo en la carta a Timoteo: el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. No nos llamemos a equívocos. Cuando Pablo dice esto, bien sabe que morirían martirizados, como murió también Pedro. ¿Y por qué dice Pablo que el Señor lo librará de todos los peligros? Hermano, hermana, porque del peligro, el peligro verdadero, de que el Señor nos quiere salvar, nos quiere liberar, es el pecado que nos separa de Él, que rompe la comunión con los demás, que nos destruye por dentro. Ese es el verdadero peligro. Y el Señor nos ha dado en la iglesia todos los medios que tú y yo necesitamos para ser salvados del peligro, para que podamos dar nuestro combate, para que podamos correr nuestra carrera y llegar hasta la meta, que no es otra cosa sino el encuentro con el Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Que intercedan por nosotros los santos Pedro y Pablo, y culmino con la oración colecta de hoy, que es muy hermosa. Dios nuestro, que nos llena de santa alegría en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Feliz fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Recemos unos por otros. Les abrazo y les bendigo. Hasta la próxima.